Buenas, profe. Mi nombre es Gabriel Valladares y ese es el video para la explicación del capítulo 6 como parte del curso de termodinámica 2. Entonces, básicamente el capítulo 6 nos habla de la segunda ley de la termodinámica. Pero antes de iniciar con la explicación, es importante aclarar ciertas cosas, ¿verdad? Parte de eso es que la primera ley siempre va a existir, ¿verdad? Eso quiere decir que al aplicar la segunda ley de la termodinámica no vamos a eliminar o crear energía, ¿verdad? Entonces simplemente va a ir cambiando sin importar si es un sistema cerrado o un sistema abierto. Eso no hay diferencia. Entonces, dicho esto, con la segunda ley de la termodinámica podemos entender de muchas maneras qué es, pero al final todas coinciden en que la materia va a tender a desordenarse y que ningún proceso tiene una eficiencia de un 100%, ¿verdad? Hasta la fecha no hay registro de cómo evitar que el calor se robe parte de la energía, reduciendo así la cantidad que se puede usar. Y es que la primera ley de la termodinámica no restringe la dirección de un proceso, pero satisfacerla no asegura que en realidad esté ocurriendo. Ahora, uno como usuario de un proceso donde necesite una máquina para completar la necesidad de uno, puede usar una gran variedad de opciones, pero ¿cómo evitar pagar un alto precio en calor, ¿verdad? A la hora de usar una máquina termodinámica? Es acá donde la segunda ley de la termodinámica nos ayuda a optimizar y mejorar, y de esta manera poder tener una alta eficiencia. ¿Cómo podemos sacarle mejor ganancia a la inversión que uno está haciendo con una máquina? Pero es necesario entender que es la calidad, es la cantidad, hay que entender qué es la calidad, y es la cantidad de sustancia en forma de vapor que se encuentra dentro de la campana de saturación. Cuando el proceso está en mezcla, eso quiere decir que tendremos la masa del líquido y la masa del vapor en el sistema, siendo mg la masa del vapor y mf la masa del líquido. Esta parte es un poco ambigua, ya que el líquido como el gas son fluidos, pero es solo para la notación en las tablas. Por último, tenemos la diferencia entre mf y mg, siendo mfg. Ok, entonces dicho esto, podemos usar la calidad para calcular el volumen específico promedio, obteniendo el valor del volumen del fluido y sumándolo a la multiplicación de la calidad por el volumen de la diferencia entre el vapor saturado menos el líquido saturado, donde la calidad va a ser la división de la masa del vapor entre la masa total. Viendo esta parte que es un poco de fórmula, y volviendo a lo que es la segunda ley, vamos a usar otro concepto que tenemos que entender qué es, y es la entropía, que nos da el sentido en que las cosas ocurren. Por ejemplo, cuando dejas de usar el carro y lo parqueas, ahí tendríamos dos temperaturas diferentes, y después de un tiempo vas a notar donde hay un equilibrio térmico, y esta se da ya que la entropía está en su máximo. Eso quiere decir que para saber la entropía vamos a necesitar calcular la integral desde el estado inicial al estado final del calor en joules y la de la temperatura en kelvins. Pero esto es únicamente aplicable a procesos que pueden volver a su estado inicial sin haber dejado huella en lo ocurrido. Y es que en la vida cotidiana, ¿verdad?, la mayor cantidad de procesos son irreversibles. Por ejemplo, si una jarra se quiebra, no se puede volver a un estado inicial. Y si haces fresco de sobre, ¿verdad?, o de estos de paquetito, y revuelves el polvo con el agua, no puedes revertir la mezcla. Entonces estos procesos no son reversibles.
Y es acá donde para obtener un proceso más ideal y pagar un menor peaje en calor, necesitas un proceso así. Sería más eficiente ya que entrega una cantidad mayor de trabajo con menos consumo de energía. Pensemos un momento en un libro sobre una mesa. Este ejemplo nos va a ayudar a entender un poco más el concepto. Y deslizamos el libro hasta que él cae. La fricción que esto genera provoca un calor que es desperdiciado entre el libro y la mesa. Y este no se recupera. Cuando el libro haya vuelto a su posición original, la mesa habrá quedado caliente por el ir y venir del libro sobre ella. O también un clásico ejemplo es el del bombillo, que al pasar la corriente por el filamento, la mayor cantidad de energía es desperdiciada en calor y una pequeña parte en generación de luz. En ambos ejemplos la entropía ha aumentado y siempre va a ser así. En caso de que se note una disminución de entropía en cualquier ejemplo que usted quiera usar, es porque ha aumentado en otra parte, de manera que en el balance total va a ser positiva. ¿Qué podemos entender como un depósito de energía interna? Okay. Ejemplificando un poco, podemos verlo en hornos o en refrigeradoras que transforman el calor en trabajo. Ellos tienen depósitos grandes de energía térmica que pueden administrar o absorber cantidades infinitas de calor sin sufrir cambios de temperatura. Ya podemos empezar a descubrir con esta información lo que vienen siendo entonces las máquinas. Siempre tendremos calor de entrada y tendremos calor de salida. Y podemos calcularlo dividiendo el trabajo de salida entre el Q de entrada, donde el W de salida lo podemos también calcular restando el Q de entrada con el Q de salida. Eso es muy simple y usada para calcular la eficiencia a partir de... Otra forma es usando la siguiente ecuación, y nos dice que 1 menos Q de salida dividido entre Q de entrada. Y con esto podemos calcular la eficiencia a partir del calor que se generó en la fuente y del calor absorbido en el sumidero. ¿Okay? Y es posible caracterizarlos de la siguiente manera. Primero, reciben calor de una fuente a temperatura alta, como lo son la energía solar, por ejemplo, o que es por medio de paneles solares o los reactores nucleares, que generan energía eléctrica a partir del calor producido de la fisión del comúnmente utilizado uranio 235. También lo podemos ver en lo que es una caldera que hierve el agua y con esta genera vapor. Luego convierten parte de este calor en trabajo, ya sea girando una hélice, por ejemplo, o una turbina también. Ahora, ¿qué pasa con el calor de salida? El Q de salida es dirigido a un sumidero, como puede ser el mar o la atmósfera. Incluso también puede ser un río o algo que sea capaz incluso de absorber el calor sin variar la temperatura. Por eso a veces usamos también lo que es la atmósfera, ¿verdad? Para ejemplificar un poco lo que es un sumidero, podemos hablar tal vez de un carro que usa un radiador y el tubo del escape, o una fábrica que utiliza también chimeneas. Si este calor no es liberado, la máquina no va a poder funcionar. O tal vez una cuchara caliente que tal vez la usamos para revolver el café, y esta cuchara la podemos meter al mar para enfriarla, y el mar no va a cambiar de temperatura por haber enfriado la cuchara. Y es que siempre tendremos eficiencias muy variadas, pero con porcentajes muy bajos en lo que son las máquinas térmicas. Son valores que pueden llegar a lo mucho a un 40% y comúnmente rondando lo que es entre el 25 a un 30%. Esto establecido en el enunciado de Kelvin. Hablando un poco ahora de lo que es la ley de Kelvin, Planck y Clausius,
Lo que nos dice estos enunciados, primero el de Kelvin, es que ninguna máquina térmica puede tener una eficiencia del 100%. Okay. En otras palabras, si agregáramos 200 kilowatts de calor en un sistema, jamás y nunca obtendremos los mismos 200 kilowatts de trabajo. Por otro lado, Clausius nos dice que es imposible construir un dispositivo que opere en un ciclo sin que produzca ningún otro efecto en la transferencia de calor de un cuerpo de menor temperatura a otro cuerpo de mayor temperatura. En otras palabras, es imposible extraer de una fuente fría, calor de una fuente fría y llevar ese calor a una fuente caliente sin hacer algún trabajo en el exterior sobre la máquina, como por ejemplo no conectar una refri y que la refri, sin la necesidad de la electricidad al estar conectada, nos pueda mantener fríos las cosas dentro. Pero si detallas ambos enunciados, vas a notar que dicen lo mismo. Incluso hay teoremas que explican dicha conexión entre los dos, pero ambos enunciados son la base para muchos funcionamientos, y no cumplir con alguno de estos dos automáticamente va a incumplir con el otro. Ok, y para terminar vamos a hablar un poco de lo que son los refrigeradores y las bombas de calor. Como sabemos, la transferencia de calor tiene un sentido. Eso quiere decir que va a ir en dirección de mayor a menor. Teniendo en cuenta esto, ¿cómo podemos enfriar una cámara o un refrigerador? Okay. Para esto vamos a entender un poco el funcionamiento del sistema, ya que no vamos a inyectar frío como tal vez comúnmente se le conoce. Lo que vamos a hacer es sacar el calor de la cámara provocando temperaturas más bajas adentro. Entonces, usando un compresor, ya que el refrigerante está gasificado, vamos a comprimir el gas tanto hasta llegar a una presión del condensador. Entonces el compresor recibe trabajo y genera más energía, lo que es energía de flujo al ser un compresor. En este punto la temperatura es alta, pero al pasar por el condensador, libera el calor en el medio ambiente, bajando su temperatura para poder volver a extraer calor de la cámara. Acá el gas ya es condensado y es procesado por la válvula de estrangulamiento, que provoca una pérdida de presión y de temperatura. En este punto, el refrigerante es evaporado en el evaporador, absorbiendo el calor de la cámara y viaja de nuevo al compresor para iniciar de nuevo el ciclo. Por otro lado, tenemos lo que son las bombas de calor, que realmente es muy similar a lo que antes mencioné, pero ahora vamos a tratar de calentar una cámara o calentar una habitación o calentar una casa. Entonces usa el mismo concepto del refrigerador, solo que en este caso lo utilizaremos para calentar, ¿okay? Para eso se pueden aprovechar mucho lo que son lagos, ríos, pozos, el aire o la misma tierra, ¿verdad? Con la energía extraída de estas fuentes, el refrigerante por medio del evaporador se vuelve gas y viaja hasta el compresor. El compresor, que utiliza la energía eléctrica, comprime el gas y lo envía hasta el condensador, que libera el calor en la vivienda y vuelve líquido el refrigerante, y la válvula de expansión enfría más el líquido y lo prepara para iniciar el proceso otra vez. Bueno, profe, este fue el video un poco de lo que es el capítulo 6, en palabras mías, ¿verdad? Y lo que entiendo. Esto aplica para el curso de termodinámica 1 de la Universidad Central y para el tercer cuatrimestre del presente año 2021. Muchas gracias.